buen saludo y buenas noches. Por tanto, vamos a dar inicio a nuestro material. Bien, este es el título del material que corresponde para el estudio de esta noche, es el metabolismo del glucógeno. Y bueno, este tema tiene bastante importancia, tanto desde el punto de vista bioquímico como del punto de vista fisiológico, ya que está relacionado con aquella molécula o monosacárido que hemos ido estudiando ya en lo que ha correspondido al tema de glucólisis, ¿verdad? Recordando que la glucólisis no es nada más que la degradación del azúcar glucosa. Entonces, este término de glucosa también está relacionado con el glucógeno. Y ahí, como vemos en la introducción, ¿qué es la primera pregunta, verdad? ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué significa el término y cuál es la importancia del glucógeno? Bien, de inicio quiero decirles que es un polisacárido, es un carbohidrato. Los carbohidratos se clasifican en principio en monosacáridos, como son el ejemplo de la glucosa, el ejemplo de la fructosa, de la ribosa, por ejemplo, ¿sí? También tienen otra denominación de disacáridos, es decir, azúcares cortitos con dos unidades de azúcar, por ejemplo, sacarosa, por ejemplo, lactosa, disacáridos. También tenemos otra mención que corresponde a los oligosacáridos, es decir, fragmentos o fracciones cortas de unidades de glucosa, 10, 12, 14, 20, etcétera, unidades de glucosa que no lleguen a más de 100 unidades de glucosa. Luego continúa en la clasificación esta mención de carbohidrato denominado polisacárido. Eso implica entonces, como dice el nombre, ¿verdad? Poli, numerosísimas unidades de azúcar glucosa en esta estructura que para el estudio de hoy estamos denominando como glucógeno. Por tanto, el glucógeno es un polisacárido. El glucógeno es una forma de almacenar y de guardar glucosa para reservarla para condiciones importantes como el estado de ayuno y que se almacena en las células hepáticas y en las células del músculo esquelético con pequeñas fracciones presentes también a nivel del músculo cardíaco, pero principalmente el hígado y el tejido muscular. Bien, entonces tomemos en cuenta esta situación. Aquí tenemos dos imágenes de glucógeno, ¿no? Esta es una forma esquemática de representar la estructura del glucógeno, ¿sí? Donde tenemos unidades, es decir, a ver, una estructura básica inicial, ahí en círculo, si seguimos, tiene otra en círculo, si seguimos, y así. Entonces, esta estructura se configura de esta manera espacial y geométrica. Por otro lado, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención estas formaciones. ¿Vean? Estas formaciones de ahora en adelante vamos a denominar ramificaciones. Es decir, que el glucógeno, como es un polisacárido, es un carbohidrato polisacárido de reserva, de almacenamiento, también de energía en su estado temporal, contiene una estructura que en principio es una estructura básica, una estructura base del glucógeno, para que posteriormente, después de diversas reacciones químicas, se vayan formando ya estas formas que se denominan las ramificaciones. En la imagen, si podemos apreciar, tenemos líneas punteadas como guiones, ¿verdad? Tanto en las
ramificaciones como en la estructura base. ¿Qué está representando esta forma de guiones? Nada más que está representando a las unidades de glucosa en esta estructura. Es decir, ¿qué puedo decirles? Yo no puedo hablar de una cantidad de 1000, de 2000 unidades de glucosa. Realmente son numerosísimas las unidades de glucosa que se enlazan químicamente una glucosa con otra. Entonces genera esta complejidad. En realidad el glucógeno no es nada más que la asociación química de numerosísimas unidades de glucosa. No hay otro azúcar más que glucosa en esta estructura. Por tanto, aquí tenemos en esta otra imagen, vamos a generar una línea. Esta sería la estructura base del glucógeno. Y si se fijan, en esta estructura base nace una ramificación. ¿Qué es esta ramificación? No es nada más que otra sucesión de unidades de glucosa. Entonces, en esta otra imagen se amplifica la fórmula química cíclica de la glucosa, se une a otra glucosa. La unión se hace mediante uniones químicas glucosídicas de un azúcar con otro azúcar. Cuando nace la ramificación de este azúcar que se une a este azúcar que se une a este azúcar. Entonces, si retornamos a la estructura general, ciertamente el glucógeno es una estructura sumamente compleja por la gran cantidad de unidades de glucosa que tiene. Bien, ahora ustedes me dirán, ¿y para qué vamos a aprender otra vez que la glucosa, que si es cíclica, que los enlaces? Es que lamentablemente quiero decirles que sí tenemos que recordar esta situación y en algunos casos, si no la saben, aprender porque el metabolismo está basado justamente en estas formaciones de unidades de glucosa. Entonces, cuando estemos estudiando esa vía metabólica, ya vamos a tener un antecedente que nos permita comprender la vía metabólica. Bien, esta es una imagen con mayor detalle de lo que implica la estructura del glucógeno y vamos a empezar a explicar y observar en inicio que tenemos ahí la glucosa cíclica y así sucesivamente. Este es un fragmento de glucógeno, ¿no? una porcioncita del glucógeno. ¿Qué vamos a recordar? Bueno, esta unidad de azúcar y cada una de estas glucosas tiene 6 átomos de carbono, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la cadena lateral 6 átomos de carbono. Tiene grupos funcionales, en principio es el aldehído, ahí está, representado con el oxígeno, y el resto tienen hidroxilos. Como vimos en su fórmula lineal de la glucosa, ahí están los hidroxilos. Entonces, sus grupos funcionales de la glucosa, el átomo de carbono número 1 está enlazado a un aldehído y a partir del átomo de carbono número 2 están enlazados cada uno de los átomos de carbono a un hidroxilo. Bien. ¿Por qué estamos recordando sus posiciones de los átomos de carbono? Porque, bueno, miren, esta es una estructura básica. Aquí observamos 4 unidades de glucosa. Cada unión con un puente de oxígeno, vamos a marcar, cada unión con un puente de oxígeno es una unión alfa-glucosídica. ¿Qué es un enlace glucosídico? Para definirlo y decimos el enlace glucosídico es la unión química del hidroxilo que está en el átomo de carbono número 1 de uno de los carbonos del azúcar con el siguiente azúcar y el hidroxilo del átomo de carbono número 4.
Entonces veamos en la imagen. Este sería el átomo de carbono número 1, ahí donde estoy marcando. Este sería el átomo de carbono número 4. Este sería el átomo de carbono número 1. Este sería el átomo de carbono número 4 y así sucesivamente. Entonces, miren, aquí estaba presente un hidroxilo. Imagínenselo al hidroxilo escrito. Liberan el hidrógeno del hidroxilo. Se quedan con este oxígeno y un enlace disponible. El átomo de carbono número 4 libera todo su hidroxilo. Entonces, ese enlace disponible del átomo de carbono 4 se une a este oxígeno. Ese es un enlace glicosídico que ha liberado una molécula de agua, porque aquí se ha liberado un protón y aquí un hidroxilo. Por tanto, imagínense, hidroxilo más protón no es nada más que una molécula de agua. Bien, eso va a ocurrir por cada uno de estos enlaces glicosídicos. Entonces, dice que en el proceso de síntesis del glucógeno, lo primero que va a ocurrir es que tenemos que ir formando o sintetizando una estructura base del glucógeno. Primero es eso, será una fase. La siguiente fase, cuando ya tenemos una estructura base con suficientes unidades de glucosa, se inicia la formación de las ramificaciones. Entonces veamos acá. Esta glucosa, su átomo de carbono número 6, en este caso, con el átomo de carbono número 1 de este azúcar que está casi como perpendicular, ¿verdad? Se forma el enlace glucosídico, ahí tienen el oxígeno, entonces es un enlace glucosídico alfa 1C. Ese es el momento en que va a nacer una ramificación. Por lo demás, una vez que ya tenemos formado este azúcar con enlace glucosídico hacia el otro azúcar, continúa uniéndose esta molécula inicial a otra glucosa, a otra glucosa, a otra glucosa, hasta tener 11 unidades de glucosa en la ramificación. Y a partir de ese instante lo único que tenemos es enlaces glucosídicos alfa 1, 4. Aquí es el átomo de carbono número 4, aquí el átomo de carbono número 1, y hemos formado un enlace glucosídico alfa 1, 4. En este esquema, lo que vemos es una estructura base, ahí vean, toda una linealidad de unidades de glucosa. Hay ramificaciones, vean. Aquí la primera ramificación, enlace glucosídico alfa 1,6. Por lo demás, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Nace otra ramificación en la ramificación, entonces tengo el enlace alfa 1,6. Por lo demás, alfa 1,4, alfa 1,4 y así sucesivamente. En esta otra nace una ramificación. Entonces, en este caso tendríamos una alfa 1,6, por lo demás, alfa 1,4, alfa 1,4. ¿Vean? Entonces, esa es la manera en la que tenemos que imaginar lo que va a ocurrir durante el proceso de síntesis del glucógeno. Y eso es lo que va a ocurrir. En la síntesis del glucógeno vamos a utilizar inicialmente, digamos acá, una unidad de glucosa inicial, ahí la tenemos. Luego se van a dar reacciones químicas de activar energéticamente a esa unidad de glucosa y posteriormente, una vez que activemos energéticamente, vamos a ir uniendo un azúcar, otro azúcar, otro azúcar. Luego ya finalizando ya este proceso, se va a continuar ya con la formación y abundantes ramificaciones para luego lograr almacenar este glucógeno tanto en el tejido hepático
como en el tejido muscular. Bien, entonces no se olviden que la estructura base está formada por unidades de glucosa mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4. Ahí está escrito. Enlaces glucosídicos alfa 1,4. En el momento en que nacen las ramificaciones, solo cuando nace la ramificación, enlace glucosídico alfa 1,6. Y a continuación, nuevamente el proceso alfa 1,4, alfa 1,4. Entonces se va complejizando, ¿no? Durante el proceso de síntesis la estructura del glucógeno. No olviden, por favor. Bien, vamos a realzar la importancia biomédica del glucógeno en el entendido que básicamente en estos dos tejidos se va a realizar este metabolismo del glucógeno. Indicaremos que a nivel hepático el glucógeno se almacena aproximadamente en 90 gramos de cantidad de glucógeno. Este glucógeno está distribuido en el citosol, son gránulos de glucógeno que se pueden observar en el citosol de la célula hepática, y cada vez que consumimos alimentos, pues una cantidad de glucosa se guarda como glucógeno, como una reserva de almacenamiento energético temporal. Durante el reposo, durante la noche, puede disminuir la cantidad del glucógeno aproximadamente a la mitad de la cantidad de 90 gramos, digamos 45 o 50 gramos, y que durante el proceso del ayuno, que es al día siguiente, al levantarse, ¿verdad? Que han transcurrido 12, 18 horas posteriormente, entonces es posible que agotemos casi totalmente el glucógeno. Aquí hay que tomar importancia porque cuando digo se agota casi totalmente, significa que hay un residuo de glucógeno que queda ahí en las células, porque luego, en base a este fragmento de glucógeno, vamos a ir amplificándolo para generar una nueva síntesis, pero en base a este residuo de glucógeno. Es decir, no vamos a agotar al 100% el glucógeno. Bien, el músculo se caracteriza también por almacenar el glucógeno y hay una diferencia de comportamiento bioquímico entre ambos tejidos. Entonces, diremos cuál es la utilidad de glucógeno en cada uno de estos tejidos. En el tejido hepático, el glucógeno, cuando tenemos necesidad de utilizarlo, empezamos a liberar o degradar glucógeno y empezamos a liberar unidades de glucosa. Esta glucosa no se detiene en el tejido hepático, sino que se exporta hacia el torrente circulatorio como glucosa, ya no glucógeno, como glucosa, y mediante la circulación esta glucosa pues va a ingresar a diferentes tejidos para dar inicio a la glucólisis. Espero que quede clara esta situación. El glucógeno degradado en el tejido hepático libera glucosa, la glucosa es transportada hacia el torrente circulatorio, del torrente circulatorio la glucosa ingresa, es captada por diferentes tejidos para dar inicio a la glucosa. En el tejido muscular, si bien se degrada, se utiliza el glucógeno, libera unidades de glucosa como glucosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa, para ser utilizado en la glucólisis del tejido muscular, que facilite la contracción muscular. Entonces, vean, hay dos diferencias en cuanto al comportamiento en estos dos diferentes tejidos. Por otro lado, en la glucólisis muscular, que se ha formado el piruvato en las condiciones aeróbicas, también se transforma este piruvato en alanina, que es un aminoácido, y la alanina es transportado hacia el tejido hepático
y en el tejido hepático pues está relacionado con la glucosa del tejido hepático. Este ciclo, que luego vamos a ver que esta glucosa luego puede ir al tejido muscular, es un ciclo entre piruvato, alanina, glucosa en forma constante que se llama ciclo de Cori. Veremos líneas más. En todo caso, cuando estemos estudiando gluconeogénesis, vamos a ir viendo en qué consiste el ciclo de Cori. Bien. Antes que se me vaya olvidando, es importante el metabolismo del glucógeno por cuanto está relacionado con varias enfermedades metabólicas. Estas enfermedades son de orden genético, es decir, una alteración en la información del gen que codifica diferentes enzimas en esta vía. Pueden estar ausentes o pueden tener deficiente actividad catalítica y esto genera una formación de glucógeno prácticamente disminuido en su cantidad o en su caso un glucógeno con escasas ramificaciones. De hecho, tiene abundantes ramificaciones, pero en ciertas deficiencias enzimáticas hay disminución de la formación de las ramificaciones. Por tanto, esto genera las enfermedades de glucógeno, diferentes enfermedades clasificadas como diferentes tipos, dependiendo de cuál es la enzima que ha estado afectada, y esto genera realmente una implicación no solamente en el metabolismo de los carbohidratos, sino también en el metabolismo de los lípidos, porque a través de ácidos grasos hay una estrecha relación entre lípidos con la glucosa, por ejemplo. Vamos a tocar esos aspectos en los ácidos grasos, pero de inicio quiero decirles que hay relación en su vía a través del citrato que está en el ciclo de Krebs. Bien, entonces vamos a ir viendo qué características tienen estas patologías. Ahora, como decía, si me preguntan qué incidencia tiene, por lo menos en nuestro país la incidencia entiendo que es bastante baja. La verdad que yo no he hecho una investigación de incidencias del tema, no hay muchas publicaciones al respecto y bueno, donde se observan mayormente este tipo de enfermedades está en México, está en Colombia y algunos países ahí que tenemos este tipo de problemas. Bien, bueno. Entonces, esto ya hemos, bueno, la cantidad de glucógeno presente a nivel del hígado es de 90 gramos, en el tejido muscular 245 gramos de glucógeno. Parecería que hay más glucógeno en el tejido muscular, pero no es que más. Donde hay más glucógeno es el tejido hepático, es un órgano pequeño, es de mayor cantidad de glucógeno, en cambio el tejido muscular tiene una buena superficie, ¿verdad? Por tanto, entonces, si hacemos esas comparaciones, decimos donde hay mayor cantidad de glucógeno es el tejido hepático. Por otra razón, también podemos caracterizar esta situación cuando hablamos de alimentos, en su caso vísceras, como es el tejido hepático. Al consumirlo, pues sabemos y saboreamos un sabor bastante dulce en el tejido por la gran cantidad de glucógeno que tiene. En cambio, si comemos una ración de carne, pues no sentimos que tenga un sabor dulce, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay mayor cantidad de glucógeno presente en el tejido hepático. Bien. ¿Qué características vamos a comentar sobre el glucógeno en el hígado? Les decía, es para exportar glucosa al torrente circulatorio y a nivel muscular es para hacer sostenible la contracción muscular. Bien, en esta imagen podemos apreciar los depósitos de glucógeno, ahí de color negro, en el citosol celular. Vean, está totalmente visible los gránulos de glucógeno, ¿no? Se pueden utilizar tinciones, ustedes han estudiado histología, tal vez lo hicieron, no lo hicieron, no es ese mi tema hoy día, pero bueno, en el citosol están presentes los gránulos de glucógeno.
Bien, cuando hablamos de metabolismo del glucógeno, tenemos que ahora entrar nuevamente en ese análisis de las reacciones químicas y tenemos en este caso un primer aspecto, punto 1, que se refiere a la glucogénesis o también se suele decir glucógenogénesis. No es nada más que la síntesis de glucógeno que se efectúa tanto en el hígado como en el músculo. Se inicia con un sustrato que ya conocemos, es la glucosa, y esta glucosa va a ser transformada en glucógeno, que no es nada más que un polisacárido que agrupa mediante enlaces glucosídicos una muy buena cantidad de unidades de glucosa. Por tanto, el metabolismo comprende esta primera fase, que es la glucogenogénesis, que no debemos confundir con glucólisis. La glucólisis es la degradación de la glucosa. Un error que a veces sostienen los estudiantes, algunos estudiantes, es que la glucólisis es la degradación del glucógeno. No, la glucólisis es la degradación de la glucosa. Entonces, eso ya no tenemos que confundir. Glucógenogénesis, lo dice su nombre, es la síntesis de glucógeno, que utiliza el sustrato de glucosa para unas siguientes reacciones químicas. Segunda fase, glucógenolisis. No es nada más que la degradación del glucógeno, que incluye un mecanismo de desramificación, es decir, hay que ir rompiendo las ramificaciones y liberamos glucosa. Bueno, vamos a volver a recapitular indicando que el metabolismo del glucógeno comprende reacciones químicas específicas y las subdivide en dos grupos importantes. Primero, glucógenogénesis. Segundo, glucógenolisis. ¿Bien? Ahora, voy a explicar una situación muy importante del por qué tiene que realizarse la glucogenogénesis y por qué tiene que realizarse la glucógenolisis. Atiende. Glucógenogénesis. ¿Cuándo se activa? Es decir, esta vía tiene que luego activarse. ¿Pero en qué momento? ¿Cuándo? Bueno, mire, les decía que cuando comemos carbohidratos en la mañana, al mediodía, posteriormente sube la glucosa en sangre, les decía, y vamos a considerar como hiperglicemia fisiológica, ¿sí? ¿Recordamos eso? Ya. Entonces, si ha subido el azúcar tal vez hasta 140 miligramos de sangre, no es un valor normal, ¿verdad? Está elevado ese azúcar. Pero tenemos mecanismos bioquímicos para volver a bajar este azúcar a su valor normal, digamos 90 miligramos decilitro, ¿no? Entonces, primera situación que se utiliza en el metabolismo celular. Primero, ingresar una cantidad de glucosa a los tejidos para iniciar la glucólisis, ¿recuerdan? Y con este ingreso, entonces, vamos disminuyendo la cantidad de azúcar elevada. Pero ahora vamos a aprender que no solamente se utiliza ese recurso, sino que está este otro recurso que es la glucógenogénesis. Es decir que si bien baja el azúcar con la glucólisis, aún hay cierto excedente de azúcar. Digamos, no sé, 125 miligramos decilitro. Yo debo tener 90, 125 todavía está elevado. Entonces, ese excedente se va a destinar para iniciar la síntesis de glucógeno. Entonces, vamos a guardar de alguna manera, les diré, ese azúcar excedente que ya no íbamos a utilizar, lo vamos a guardar ahora almacenado bajo la forma
de glucógeno. Entonces se va a iniciar la síntesis de glucógeno. Ahora no estoy hablando de regulación, eso lo vamos a comentar después, pero este incremento fisiológico de azúcar activa primero la glucólisis, luego se activa la glucógenogénesis, ¿sí? Y luego vamos a ver qué otras cositas más bioquímicamente acontecen para ir realmente normalizando el valor de azúcar en sangre. Entonces, por favor, no se olviden de esto. Ahora, otra situación, la glucógenólisis. ¿Cuándo es que mi nivel celular va a facilitar la degradación de glucógeno? ¿Cuándo va a ocurrir eso? No ocurre todo el día. No es como la glucólisis en forma permanente, estamos nosotros realizando glucólisis. Ocurre que las primeras horas de la mañana que un paciente está en ayuno, ¿no? Ya prácticamente está agotando está agotando las reservas de glucógeno. Es que, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el estímulo? El ayuno. Miren, cuando uno va a hacerse un valor, una prueba de glucosa sanguínea al laboratorio, uno va en estado de ayuno. Ahora, el estado de ayuno no significa que mi azúcar en esa hora está baja, que estoy con hipoglicemia. No, no significa eso. ¿Que hay casos de hipoglicemia? Bueno, las hay, pero ahora ese no es el análisis. Es que en ayuno mi azúcar debe mantenerse en valor normalmente fisiológico, no hipoglicémico. ¿Y cómo he logrado esto? Lo he logrado mediante la degradación del glucógeno. ¿Qué hemos dicho? Que durante la noche el glucógeno hepático disminuye casi hasta el 50%. ¿Pero qué ha pasado? Es que ese glucógeno ha ido degradando, liberando glucosa para mantener glucosa sanguínea en su valor normal, para que continúe la glucólisis con esa glucosa que ingresa a los tejidos. Por esa razón es que hemos agotado hasta el 50% de glucógeno. Si se mantiene el ayuno 18 horas, prácticamente nos queda un residuo muy pequeño de glucógeno, pero aún así que hemos ido degradando, hemos mantenido valores normales de glucosa en sangre por el aporte de glucosa, por la degradación de glucógeno. Entonces, estas dos situaciones no las olviden, por favor. Esta es la vía metabólica que relaciona la glucogenogénesis o glucogénesis con la glucogenólisis. Bien, entonces voy a volver a recapitular. Cuando existe excedente de glucosa en sangre, ese excedente se destina a la síntesis de glucógeno. Cuando hay carencia de alimentos carbohidratados, iniciamos la ruptura de glucógeno para liberar glucosa desde el tejido hepático hacia el torrente circulatorio y sostener la cantidad de glucosa en sangre. Son preguntas que suelo hacer en el examen. Habrán tomado en cuenta un apunte. Bien, entonces vamos a ir ahora analizando en qué consiste la vía y vamos con lo siguiente. Aquí leen una CAMP. Vamos a luego explicar por qué y de dónde proviene esta mención. Pero quiero decirles que esta va a ser nuestra referencia para hablar de la síntesis y de la degradación de glucógeno. A la mano izquierda corresponde, desde esta flechita, la síntesis de glucógeno. Una vez que se sintetiza, se almacena el glucógeno.
A la mano derecha está la degradación del glucógeno, en el sentido que voy siguiendo. Degradación de los carbohidratados. Cuando duermen no están comiendo toda la noche, están durmiendo, están descansando, ¿verdad? De esa manera, entonces sí tenemos esta situación. Bien, veamos la síntesis. ¿Qué características tiene esta síntesis? Tomen en cuenta. Sustrato inicial, glucosa. Vamos a ir marcando. Sustrato inicial, glucosa. ¿Qué glucosa? La glucosa excedente. La estamos destinando al hígado, al músculo, para dar inicio a la formación de glucógeno. Bien. Actividad catalítica, glucosa 6-fosfatasa, formación de glucosa 6-fosfato, acción catalítica de la fosfoglucomutasa, formación de glucosa 1-fosfato. Estas tres etapas iniciales de la síntesis se relacionan también con las etapas de la degradación. De inicio en la síntesis, ¿bien? ¿Qué hacer con glucosa 1-fosfato? Miren, esta glucosa 1-fosfato, para que pueda participar de esas uniones glucosídicas, posteriormente y luego las ramificaciones, tiene que mantener mayor cantidad de energía, es decir, tiene que ser una glucosa rica energéticamente. Aquí ya está como glucosa 1-fosfato, pero es una sustancia débil energéticamente. Necesitamos una sustancia rica energéticamente. Es una condición. Por tanto, aquí tenemos una mención que dice vía del ácido urónico. Esta etapa inicial de la síntesis está paralelamente relacionada con la vía del ácido urónico. Bien, es una vía de transferencia de valores de energía a partir del ATP, a partir de uridín trifosfato. Entonces, estas moléculas van a enriquecer más energéticamente ¿a quién? A la glucosa 1-fosfato. Entonces, en esta vía yo tengo uridín trifosfato, vean, este uridín trifosfato va a ceder 2 grupos fosfatos más a la glucosa 1-fosfato, es decir, le va a ceder el uridín difosfato, veamos aquí por la pirofosforilasa, producto de la reacción, porque esto y esto estamos uniendo, uridín trifosfato con glucosa 1-fosfato, y miren lo que va a pasar. Vamos a dar lugar a la formación de uridín difosfato glucosa. Esa glucosa ahora es rica energéticamente, puede activarse inmediatamente con esa fuerza intensa para generar enlaces glucosídicos con otras glucosas. ¿Bien? ¿Qué ha ocurrido? Hemos liberado este fosfato, un grupito fosfato de la glucosa, hemos liberado otro grupito fosfato de uridín trifosfato, entonces los hemos unido a los 2 fosfatos y liberamos pirofosfato inorgánico. Luego ya este pirofosfato inorgánico rompe sus enlaces químicos y libera 2 fosfatos inorgánicos, ¿sí? Bueno, también hay una actividad de la enzima pirofosforilasa inorgánica, ¿bien? Entonces tenemos ahí ahora el azúcar activo. ¿Qué va a ocurrir con este azúcar? Este azúcar ahora se va a unir químicamente ¿a quién? A la glucogenina. ¿Qué es la glucogenina? Es un fragmento de glucógeno que permanentemente siempre debe estar en las células hepáticas y en el tejido muscular, siempre.
si no hay este resto de glucógeno, ¿por dónde unimos la glucosa? Pues no tendríamos dónde hacerlo, por muy activa que esté esa unidad de azúcar. Entonces, ahora imagínense en la mente un fragmentito de glucógeno que tiene una estructura base y una que otra ramificación, y que a esa estructura base voy a unir este azúcar para alargarlo más, en otro ciclo otro azúcar para alargarlo más y tener una buena estructura base de glucógeno, como la anterior imagen que hemos ido revisando. ¿Bien? Entonces, miren, este azúcar se va a unir a la glucogenina y ambos dan lugar a lo que se denomina el cebador de glucógeno. Entonces ya esa glucogenina más el azúcar que esté ingresando y que se ha unido por enlace glucosídico alfa 1,4 por acción de la glucógeno sintasa, que es esta nuestra enzima, entonces se ha formado ya un cebador. Este cebador es un activador que inmediatamente permite unir uno u otro azúcar, uno y otro azúcar, para hacer más compleja la estructura base del glucógeno. Entonces, miren, esta fase es bastante laboriosa. Miren, empezar de esto por cada unidad de glucosa para ir formando cebador de glucógeno. Otro ingreso de unidad de glucosa, activarse energéticamente para unirse a la glucogenina. Es decir, imagínense, glucogenina, ingresa el azúcar activo, se une mediante enlace 1,4. Hemos añadido un azuquito. Luego, otra vez ingresa otro azúcar. A ese azúcar que ya añadimos, se enlaza el otro azúcar. Luego, otro azúcar. Hasta tener una estructura base bastante compleja, ¿no? Entonces, es bastante laboriosa químicamente esta etapa de ir formando los enlaces glucosídicos, vean ahí, alfa 1,4. Bien, cuando ya tenemos la estructura base por acción de la glucógeno sintasa, empieza la siguiente etapa, formación de ramificaciones. La enzima ramificadora ingresa también este azúcar activo, vean, este azúcar activo en punto alfa 1,6. Luego continuará nuevamente alfa 1,4 ya para generar numerosas ramificaciones. Cada ramificación debe contener por lo menos 11 unidades de glucosa. Bien. Bueno, entonces finalmente estructurada ya este polisacárido de reserva, pues sencillamente ahí está en las células hepáticas a nivel del citosol, en las células musculares a nivel del citosol, ya tenemos ahí una disponibilidad de glucógeno. Disponibilidad de glucógeno para ir utilizando durante las horas de reposo, durante las horas de ayuno, y si es el músculo, para utilizarlo durante la contracción muscular. La contracción muscular durante el ayuno, por ejemplo, a ver, estudiantes, cuando ya estamos en actividad habitual, todos corremos, nadie toma desayuno. ¿Y cómo es que corremos? ¿Cómo es que seguimos caminando? Subimos las gradas, es que seguimos haciendo sostenible la contracción muscular con el valor energético de este glucógeno que está liberando glucosa para la contracción muscular, sin olvidar que esta glucosa del glucógeno pues tiene que dar inicio a la glucólisis. ¿Y cuál es la bondad de la glucólisis? Pues generar una fuente energética para la contracción muscular en condiciones aeróbicas. Por eso era importante que ustedes estudien glucólisis, repasen para que enlacen ese tema con este tema del metabolismo del glucógeno. Bien, bueno, entonces esa es la primera etapa que corresponde a lo que es la síntesis de glucógeno. Recapitulando entonces, vamos a iniciar con, voy a ir borrando estas cositas para que no nos molesten y no nos confundan. Bien, bueno,
De esta manera, recordamos entonces lo siguiente, y sustrato inicial para la síntesis de glucógeno, glucosa. ¿En qué situación fisiológica? Cuando hay un excedente de azúcar a nivel sanguíneo. La intención de la vía es ir disminuyendo los valores excedentes de azúcar en condiciones fisiológicas. Luego ya analizaremos qué pasa en pacientes, por ejemplo, con hipoglicemia o en su caso hiperglicemia patológica. Ahora no estamos todavía haciendo ese análisis. Bien, bueno, la glucosa, bueno, las enzimas que están ahí, glucosa 6-fosfatasa, uridin pirofosforilasa, la glucógeno sintasa, la enzima ramificadora. No hay que aprender muchas enzimas en esta vía que es más corta. La glucosa se fosforila, ahí está el ATP que ha transferido grupo fosfato, tenemos la glucosa 6-fosfato, cambia de posición el fosfato y tenemos glucosa 1-fosfato. Es una reacción bastante concreta. A continuación, la glucosa 1-fosfato se acopla al ciclo del ácido urónico, no es ácido úrico por si acaso, es ácido urónico, donde hay una transferencia permanente de valores de energía a partir de uridin trifosfato, acoplado, fíjense también, a la participación de adenos o del ATP, ¿ve? Entonces aquí, uridin difosfato más ATP, dice que da lugar a la formación del uridin trifosfato. El uridin trifosfato genera una transferencia de dos grupos fosfato a la glucosa, liberamos este fosfato, liberamos aquí un fosfato, entonces tenemos pirofosfato inorgánico que vamos liberando, y el pirofosfato rompe el enlace químico por acción de las moléculas de agua y tenemos liberando dos fosfatos inorgánicos. Bueno, pero en sí, ¿qué ocurre con la glucosa? La glucosa 1-fosfato genera uridin difosfato glucosa, muy rica en energía, activa para poder unirse químicamente a la glucogenina, y cuando decimos que se une a la glucogenina es que tenemos que pensar que tenemos una estructura base de glucógeno, un residuo de glucógeno, y en base al cual ya mediante unión glucosídica alfa 1,4 se va uniendo este azúcar. Liberamos el azúcar que se une y liberamos, por supuesto, uridin difosfato. Ahí lo tienen, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ya tenemos entonces el cebador de glucógeno. A continuación viene otra glucosa, otro enlace glucosídico alfa 1,4 y bueno, las miles de veces que se une la molécula de glucosa para generar una amplia estructura base de glucógeno. Esta reacción está catalizada por la glucógeno sintasa. Una vez que tenemos ya conformada la estructura base, empieza la acción catalítica de la enzima ramificadora y en todas las uniones alfa 1,4, pues en algún punto definido ya tenemos el inicio de las ramificaciones con enlaces glucosídicos alfa 1,6, se van completando las abundantes ramificaciones que tienen dos opciones, nacer de la estructura base o nacer también de las propias ramificaciones como ramificaciones ya prácticamente secundarias. Por tanto, este glucógeno se almacena como gránulos de glucógeno tanto en el hígado como en el tejido muscular. Bien, hasta ahí entonces es la síntesis del glucógeno. Tomen en cuenta, ¿no? A continuación tenemos la degradación del glucógeno. Y bueno, esta degradación del glucógeno es más concreta, si la vemos ahí, es en este sentido. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo es que vamos a degradar glucógeno? Pues cuando tenemos necesidad de, uno, de aportar glucosa a torrentes normales de azúcar para mantener la contracción muscular a nivel de este tejido. En esas dos circunstancias
empezamos a degradar glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer para degradar glucógeno? En principio tenemos la enzima glucógeno fosforilasa. Necesitamos ingresar fosfatos inorgánicos a las reacciones porque luego, pues una vez que liberemos glucosa, necesitamos fosforilarla. Bien, entonces de inicio tenemos que romper las ramificaciones. Para eso tenemos una enzima que es la desramificadora. Esta enzima en realidad está agrupando a dos enzimas, la enzima glucosidasa y la enzima transferasa. Son dos agrupaciones que tiene, o dos isoenzimas. En realidad, la enzima desramificadora, no se olviden, la glucosidasa y la transferasa. Entonces, estas enzimas lo que hacen es, en primer lugar, romper unidades de glucosa, alfa 1,4, alfa 1,4, luego llegar al, vamos a verlo en un esquema porque así en este instante no va a resultar clara la situación. Llegamos a romper un fragmento. Bueno, mejor iremos así, no les confundiré. Preparando químicamente primero las ramificaciones, ¿sí? Para eso necesitamos una enzima desramificadora. Luego esta enzima desramificadora, a continuación está una transferasa, es decir, vamos a transferir una ramificación hacia otra ramificación. Y finalmente vamos a liberar una unidad de glucosa. Esta unidad de glucosa más el fosfato inorgánico se unen para formar la glucosa 1-fosfato, acción de la fosfoglucomutasa para formar, estamos ahora en este sentido, la glucosa 6-fosfato. Nos detenemos ahí y diremos lo siguiente. La glucosa 6-fosfato a nivel hepático todavía tiene otra reacción química, que por acción de la glucosa 6-fosfatasa, es una reacción hidrolítica, libera este grupo fosfato, ahí está, y nos quedamos simplemente con glucosa en el tejido hepático. Esta glucosa se exporta al torrente circulatorio y mediante la circulación y los transportadores GLUT llevamos glucosa a diferentes tejidos. Y en esos diferentes tejidos ingresa esta glucosa para dar inicio a la glucólisis. Entonces, mediante estas unidades de glucosa, también hay relación de la glucogenólisis con la glucólisis, pero considerando el tejido hepático. En el caso del tejido muscular, la glucosa 6-fosfato ingresa a la glucólisis directamente para generar energía, para facilitar la contracción muscular. Por otro lado, esta glucosa 6-fosfato también se destina hacia otra vía, que es la vía de la pentosa fosfato. Bien, vamos a volver a recapitular, por supuesto, la degradación mediante unos esquemitas que nos proporciona Harper y que también les voy a dejar una literatura con mayor detalle sobre este proceso de la degradación y, por supuesto, de la síntesis de glucógeno. Bien, con eso termino por esta noche. Nos quedamos aquí en la vía metabólica y bueno, me falta devolverles tareas, todavía no las he acabado de revisar a los cuestionarios y bueno, entonces nos vemos o nos encontramos mediante la plataforma el día jueves y no se olviden de su horario. Muchas gracias por su atención. Por favor, vayan colocando su asistencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Mari levantó la mano. Dígame, Mari, ¿qué es lo que usted está preguntando? Mari.
Estamos esperando, Mari, dígame. Bueno, parece que se desanimó, ¿verdad? Bien, un minuto para su asistencia, por favor.